Gracias a la Corporación López Valencias por esta nueva oportunidad. Y siguiendo hablando del Código Orgánico Administrativo, en relación pues a las gestiones del sector público, entre el administrado y el sector público. Vemos ahora el procedimiento de cobro del Estado. Vamos a ver el tema del procedimiento de cobro del Estado. ¿Okay? Cuando hablamos del procedimiento de cobro al Estado, vemos que nosotros, parte obviamente de un acto comercial, un acto mercantil entre un administrado ante el Estado, pues, ¿no? Dentro de un proceso de contratación pública, obviamente. Si muy bien las normas anteriores al Código Orgánico Administrativo establecían que en materia de contencioso administrativa se podría realizar un procedimiento judicial para efectos de cobrar las acreencias. Hoy vemos con total claridad la forma de cómo se debe de aplicar este procedimiento. ¿Okay? En ese sentido podemos identificar cómo realizar un procedimiento de cobro ante las entidades públicas. Obviamente, de que este procedimiento de cobro tiene que seguir ciertos mecanismos de paso, ¿no? Porque aquí sí existe una sanción, ¿sí?, ante el servidor público de que dificulta el pago por el artículo 101 de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que establece de que el servidor público que retarda o retenga injustificadamente un pago como tal puede ser destituido de su cargo, de acuerdo a la entidad nominadora, como en este caso puede ser Contraloría o la entidad que regula su función, dependiendo de la entidad pública. Ahora bien, cuando nosotros tenemos un contrato con el Estado, ¿sí?, existen primero en los pliegos de licitación, existen las formas de cómo llevar a cabo el proceso licitatorio, ¿no? Cuando hacen un llamado a licitación, viene un procedimiento de preguntas y respuestas, y en las bases de licitación se establecen cómo va a ser la forma de pago de un contrato, ¿sí? Normalmente un contrato a veces le dan, por ejemplo, el 50%, dependiendo obviamente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, si es solo bienes, suministro, o hablamos de obra como tal, la entidad pública existen diversas formas de pago. A veces cuando es solo bienes, solo suministro, a veces hacen dos pagos, ¿no? Te dan un anticipo, te entregas garantías, ¿ok? Y la entidad viene, te da el anticipo, previa recepción de garantías o uso de anticipo, y comienza a transcurrir el plazo de contrato. ¿Qué pasa? Que dicen que diversos contratos, de que al momento de que tú entregues la totalidad de los bienes, se entrega el otro 50% del contrato, con la finalidad de suscribir una tentativa de recepción única, ¿sí?, y poder terminar el contrato. Pero ¿qué pasa? Hay entidades públicas que efectivamente entregan el anticipo, las personas hacen adquisición de bienes, entregan la total de los bienes y resulta que no pagan. Y eso en los últimos años ha existido muchos procedimientos. Pero hay muchos empresarios que no quieren tener algún tipo de conflicto con las entidades y no se les ocurre presentar una demanda o un procedimiento de demanda contra el Estado porque temen a que no les vuelvan a dar contratos o que tengan un conflicto en el momento de entrar a un proceso de licitación. En ese sentido, pues, cuando estamos frente, por ejemplo, a estos tipos de contratos, que le hablamos de suministro, entrega, etc., y ya se ha completado todos los requisitos que dice el contrato, se cumplió con todas las especificaciones técnicas, se entregó el producto, se suscribió un acta de recepción única y solo falta la facturación, la famosa facturación, que en la práctica lamentablemente las entidades dicen, no, todavía no me factures porque no hay plata, porque la partida. Entonces, ¿qué pasa con la persona que está al otro lado, ¿no? La persona que está al otro lado tiene proveedores, tiene personal, tiene un gasto indirecto, etcétera, de poder cubrir todos esos gastos. Y el problema es que para hacer las gestiones de cobro, uno tiene que estar dispensas a que la entidad pública
depende del Ministerio a veces de Finanzas para efectos de que puedan otorgar la ejecución de la partida o puedan pagar las acreencias del Estado. Y ahí es donde viene el tiempo de espera. Yo he tenido clientes que han esperado a veces hasta un año y medio por efectos de que les paguen, prácticamente rogando al Estado, ¿no? Entonces, ante eso, pues uno se pregunta y dice, ¿por qué el Estado no paga? ¿Por qué el Estado se atrasa? ¿Por qué el Estado no cumple con sus acreencias de una forma que trae un perjuicio al ciudadano, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan conocimiento, todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y nadie puede ser invalidado sino por su mutuo consentimiento, por un lado. Por otro lado, la falta de pago, ¿sí? La falta de pago a un contratista del Estado como tal genera también un posible daño y perjuicio, como estamos hablando de un lucro cesante o daño emergente. Cuando hablamos de lucro cesante, es lo que, producto de ese pago, de ese 50%, como ejemplo que lo tomamos, no coge el contratista, no recibe ese pago. Ese 50% va a tener dos problemas el contratista. El primero, va a tener problemas con su proveedor, en el cual generó el gasto para que tenga que pagar el Estado. Y dos, eso es como daño emergente. Lucro cesante, dos, de ese valor que tenía que recibir del Estado tenía una utilidad. ¿Cuánto el señor de esa falta de pago podría él haber invertido para poder tener otros réditos a favor de él? ¿Por qué el Estado causa un perjuicio al ciudadano? ¿Por qué? En ese sentido, y ante esas preguntas, en varias conferencias que he dado, en varias reuniones que he tenido incluso con el sector público, hemos identificado que obviamente los contratistas pueden ejercer la acción de cobro. Entonces, para ejercer la acción de cobro, ¿qué tiene que tener el contratista? Primero, el contratista tiene que estar, número uno, tiene que estar hábil el contratista para ejercer una acción de cobro. ¿Qué es hábil? Cumplir la obligación contractual. Si el contratista ha cumplido la obligación contractual, el Estado tiene todo el derecho de solicitar a la entidad, ya sea administrativa o judicialmente, su pago. Entonces, para este efecto, pues el administrado, que se yo, la contratista como tal, tiene que evaluar todos los costos que ha realizado, ¿no? Pago de garantía, pago de nómina, etc. Para ir a una demanda como tal, el contratista tiene que comprobarle al juez de que está dentro del RPU, el Registro Único de Proveedores del Estado, ¿sí? Que él es contratista, que tiene su actividad económica de acuerdo a la pertinencia de esa aplicación. Segundo, los procedimientos de cobro que realizan ante la entidad pública son procedimientos, claro, en lo contencioso administrativo, pero el procedimiento se ventila al procedimiento ordinario establecido en el Código General del Proceso. Ahora bien, ¿es necesario agotar la vía administrativa para irnos a la acción judicial de cobro? No tiene que usted esperar de que usted agotar la vía administrativa para ir ante un juez a cobrar. No, incluso a veces es innecesario hacer los hechos de petición. Por eso les aconsejo a mis clientes que realicen una petición formal. ¿Okay? Esperar unos 30 o 40 días. Si no pagan, comunicaciones de cobro suave extrajudiciales. Si no pagan, obviamente vemos que a los contratistas se le incrementan los costos administrativos por producto de esta administración de este contrato u otro. Y en ese sentido, al momento de que las personas, como nosotros estamos hablando de que si ha cumplido 100% del contrato y solo falta la facturación, el administrado, el contratista, está en la obligación o tiene el derecho o facultad de realizar de forma unilateral la factura correspondiente. ¿Por qué? Porque el servicio ya lo prestó, porque el bien ya lo suministró. Entonces, simple y llanamente, y ahora que las facturas son electrónicas, simple y llanamente tienen que emitir la factura electrónica e ir a un juicio directamente a los contenciosos administrativos, cumplir los artículos 142, ¿sí? Demandar a la entidad el pago, intereses, costas procesales a su favor y con la finalidad de terminar el litigio. Ahora bien, es causal de suspensión de RUP, Registro Único de Proveedores, en que un contratista demande a una entidad pública por falta de pago. No,
No, de ninguna manera, ya que las entidades públicas, como cualquiera, están obligadas a garantizar los derechos de las personas. En ese sentido, pues nosotros vemos como muy oportuno que las entidades públicas puedan garantizar los derechos de las personas, más que todos los cobros. Entonces, ¿qué pasa? La factura, cuando una persona viene, un administrado, un contratista, factura ante la entidad pública, automáticamente, mediante notificación electrónica, se hace conocer que se ha facturado y se tiene que especificar siempre en la factura, señores contratistas, de que en la factura debe estar la fecha de vencimiento y no está de menos decir ahí en la observación de la factura de que los trabajos que se ejecutaron en tal fecha. De una u otra manera, esta factura, el contrato que ya fue suscrito, los pliegos de licitación, la forma de pago, las garantías otorgadas, van a servir elementos al juez para que emita un cobro directo. Ahora bien, como es un procedimiento ordinario como tal, en el cual se presenta el derecho de petición de cobro, la entidad pública, dígame usted qué excepciones va a presentar a juicio. Por eso es que, aunque estos procedimientos son de carácter de conocimiento, sí, y juicio ordinario, que el procedimiento de sustanciación puede durar un poquito más, pero dan la forma de que al administrador le sean pagados no solo el capital de esa inversión que tiene ante la entidad pública, sino también los intereses generados en ella, porque a veces podemos hablar de costos muy altos y sin perjuicio de los daños y perjuicios que nos puede destinar de cobrar separada ante otro procedimiento administrativo en una vía contenciosa administrativa. Entonces, en ese sentido, pues, una vez que se ha facturado, ya una vez que se han llevado todos los elementos, se ha configurado, se ha dado la lista de todas las pruebas del administrado, tranquilamente puede hacer una petición de pago ante una entidad pública, ante un juez de lo contencioso administrativo. Ahora bien, ¿qué pasa con la aplicación del artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Paralelamente a la acción de cobro que usted realiza, tiene que realizar usted una denuncia administrativa ante la Contraloría General del Estado de que esta entidad en este contrato de que ha terminado 100% de su trabajo y que usted solicita que se aplique el artículo 101 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, por efectos de que la Contraloría General del Estado levante un expediente administrativo contra el funcionario, ejerce un examen especial sumarísimo con la finalidad de poder sancionar a este mal ciudadano, porque a veces también hay ciudadanos que, pues, no es que el Estado no tiene plata, ¿no?, sino que el ciudadano a veces impide el debido pago en un momento oportuno. En ese sentido, pues vemos de que la importancia de que las personas deban ejercer presión ante la administración pública, ¿sí?, deban ejercer presión ante la administración pública, para efectos de que la administración pública como tal pueda cumplir con las obligaciones de cobro. Ahora bien, ya hablamos que hay elementos de prueba, ¿no? Por ejemplo, tenemos la factura que les dije que puede ser emitida unilateralmente y como es electrónica notificada, las bases de licitación, la adjudicación de contrato, órdenes de compra, orden de servicio, orden de trabajo, de acuerdo al procedimiento, subasta inversa, etc. De acuerdo al procedimiento. Todos los elementos son importantes para poder fundamentar una demanda ante los contenciosos administrativos, poder tener los resultados favorables. No está por demás anunciar también la partida presupuestaria. Lamentablemente a veces hay administraciones del Estado de que las partidas presupuestarias, de acuerdo a la ley de finanzas, al Código Orgánico
Planificación y Finanzas Públicas. Establece de que las partidas presupuestarias no pueden ser modificadas, pueden ser actualizadas, dicen, hasta los 6 meses de cada año, pero las partidas presupuestarias no pueden ser suprimidas así por así, tampoco pueden ser eliminadas, peor aún cuando existen contratos de por medio. Pero yo he visto casos, como por ejemplo en los procedimientos en la reconstrucción de Manaví, que han existido por partidas presupuestarias de que se han eliminado, o en su defecto han modificado, o se han actualizado, etc. Ha habido muchos tipos de, no irregularidades, sino cuestiones de procedimientos que son inusuales en los procedimientos de contratación pública, que ha impedido obviamente que las personas puedan ejercer su derecho a cobro, y personas que tienen guindadas y que no les pagan.